Queridos hermanos, sean todos ustedes bienvenidos a esta nuestra escuela de oración de la Red de Intercesión Católica Internacional, donde nos seguimos formando como un ejército de intercesores a través de la enseñanza que nos da el Señor con su palabra, con su doctrina. Ahora nos hemos enfocado en lo que es la oración de intercesión, donde vamos conociendo, donde vamos profundizando, donde vamos creciendo como una familia para poder desempeñar la misión que el Señor nos está confiando. Quiero invitarles para que iniciemos este momento con nuestra oración de Santo Tomás de Aquino para antes del estudio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Creador inefable, que de los tesoros de tu sabiduría formaste 3 jerarquías de ángeles y con maravilloso orden las colocaste sobre el cielo empíreo, y distribuiste las partes del universo con suma elegancia. Tú que eres la fuente de la verdadera luz y sabiduría, y el soberano principio, dígnate infundir sobre las tinieblas de mi entendimiento un rayo de tu claridad, apartando de mí la doble oscuridad en que he nacido, el pecado y la ignorancia. Tú que haces elocuente las lenguas de los niños, instruye mi lengua, e infunde en mi labio la gracia de tu bendición. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facilidad para aprender, sutileza para interpretar y tu gracia copiosa para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al terminar. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, nos vamos adentrando cada día más en esta experiencia de la oración de intercesión. Hoy vamos a iniciar ya el segundo capítulo de este nuestro libro que estamos siguiendo, el libro de Cyril John, que es, este libro lleva como título Oren alzando unas manos limpias, y es la oración de intercesión. El título general que vamos a empezar a desarrollar es La intercesión, una oración trinitaria. Ya en el Catecismo de la Iglesia nosotros hemos ido profundizando. Sabemos que la verdadera oración cristiana es una oración trinitaria, que es una oración que es hecha al Padre a través y con Jesucristo bajo la guía y el poder del Espíritu Santo. Esto es lo que se llama una oración trinitaria, y cada vez vamos clarificando más esto a la hora de entregarle al Señor nuestra oración. Y cuando decimos que la intercesión es oración trinitaria, es porque igualmente lleva esa misma línea. Esta oración en la cual nosotros nos estamos enfocando ahora tiene como objetivo conseguir la gracia de Dios para las demás personas, para situaciones, para naciones, para la iglesia, para un grupo de oración, para una comunidad en particular. Esta oración de intercesión sabemos que es la oración que nosotros en favor de otros ofrecemos a Dios en esta forma, a través de la oración trinitaria. Y hoy nos vamos a detener en Jesús, el intercesor entronizado. Vamos a ver en qué consiste, profundizar un poco, hablar también del sacerdocio de Cristo, el alcance que tiene y la función que el Señor Jesús sigue desempeñando en favor de todos nosotros, como hijos de Dios, como pueblo que está siendo llamado a heredar la vida eterna. Jesús, el intercesor entronizado, para que vayamos tomando nota allí, muy atentos. ¿En qué consiste cuando hablamos de Jesús como ese intercesor entronizado? Jesús, después de su pasión, su muerte, su resurrección, asciende al cielo, y Él asciende como sacerdote, y Él en este momento sigue intercediendo por toda la humanidad. En favor de los hombres lo está realizando. Quiero invitarles de antemano, dejarles una tarea, que ustedes lean la carta a los Hebreos. Es una carta eminentemente sacerdotal. Nos habla del sacerdocio de Cristo y de su papel como intercesor. Hoy, por ejemplo, vamos a tomar varias citas de esa carta a los Hebreos, y qué hermoso que cada uno de ustedes también la pueda leer ya detenidamente en su casa, en su estudio personal o en su meditación de la misma palabra. Bueno, Jesús, el intercesor. Vamos a ver por qué Jesús es nuestro intercesor. Vamos a tomar el Catecismo de la Iglesia Católica, la doctrina que nos regala el Señor,
en el numeral 2634. Este numeral lo hemos tratado en otras ocasiones, pero hoy es preciso también tomarlo para nuestra enseñanza. Nos va a decir: la intercesión es una oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Oración de petición que nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Esta oración de intercesión hace que tomemos la forma de Jesús, porque nos unimos al corazón de Cristo, a lo esencial que hay hoy en el corazón de Cristo, y de ese deseo de Cristo, que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad. Hoy nosotros nos unimos a través de la oración de intercesión. Por eso, en esta oración, donde buscamos en realidad la voluntad de Dios, nos vamos conformando con Cristo, nuestro Señor, nuestro intercesor. Nos dice también el Catecismo, dice, Él es el único intercesor ante el Padre en favor de todos los hombres, de los pecadores en particular. Pues si Jesús vino al mundo para rescatar lo que estaba perdido, el Señor no vino por los sanos, sino por los enfermos, no vino por los fuertes, sino por los débiles. Esa misión, esa tarea que Él desempeñó en sus días terrenos, también la ha encomendado a la Iglesia, y quiere y sigue buscando intercesores. Ya hemos hablado de la prioridad de la intercesión, porque es lo que está en la mente y en el corazón de Cristo. En este momento, si nos preguntan qué está haciendo el Señor Jesús, podemos decir con toda la certeza: está a la diestra del Padre y está intercediendo por todos los hombres para que su reino se establezca, para que la salvación llegue a todos y especialmente a los que están más alejados. En este ministerio de intercesión, nosotros deseamos escuchar este llamado de Dios, hacernos partícipes de esa obra salvífica de Dios, colaborar, contribuir también, ayudarle a Cristo, podemos decir, a llevar las cargas que hay en su corazón, solidarizarnos con Dios mismo. Y esto es algo muy hermoso y debemos considerarlo como un honor, ser llamados a continuar la misión de Cristo en esta tierra en favor de los hombres, ser partícipes de la misma misión de Cristo. Esto es algo maravilloso, por lo cual vino Jesús al mundo, se hizo hombre, anunció su palabra, después realizó tantos signos, prodigios, ascendió al cielo y ahora está intercediendo. Nos está diciendo que la intercesión es algo realmente valioso. Y vamos a ver algunas citas bíblicas para ver a Jesús como el intercesor en su caminar por este mundo, en esos 3 años especialmente de su ministerio público. ¿Cómo fue su oración de intercesión? Vemos una primera cita, Mateo 4, verso 2. Jesús intercede por todos. Él inicia un ayuno de 40 días con sus 40 noches, antes de dar entonces el inicio a su ministerio público. Estuvo en oración. Y él, que estuvo haciendo allí? Preparándose, estuvo intercediendo también por todos los que iban a escuchar su palabra para que recibieran el Evangelio. Estuvo allí orando, estuvo intercediendo, la oración profunda de Jesús. También nos dice Lucas 6, de los versos 12 al 13, Jesús intercede toda la noche por los discípulos antes de elegir a los 12 apóstoles, que ellos van a recibir de los labios de Jesús aquel mandato, van a recibir también la gracia para poder continuar esta misión del anuncio del reino de Dios, el anuncio del Evangelio, con autoridad, con poder. Jesús subió al monte a orar y pasó toda la noche en oración. Después que baja del monte, ahí es cuando va a elegir de entre sus discípulos a los 12, pero allí estuvo intercediendo por ellos, orando también, pidiendo el discernimiento, pidiendo a Dios Padre que se hiciera su voluntad. Y esto nos deja una enseñanza muy grande. En los momentos más cruciales de nuestra vida, en los momentos donde hemos de tomar decisiones grandes, así debe ser la oración que nosotros le presentamos a Dios, así debe ser el tiempo de oración que le dedicamos a Dios. Estuvo toda la noche en una vigilia y al otro día es que baja del monte para elegir a los apóstoles, estuvo en intercesión. También nos enseña la palabra de Dios, cuando Jesús advirtió que Satanás había pedido permiso, entonces para cribar o para zarandear al apóstol Pedro, el Señor Jesús oró por Pedro y así lo dice: voy a detener a Satanás. Bueno, Jesús no dice voy a detener a Satanás,
sino que el Señor va a decir, yo he rogado por ti, he rogado por ti. Jesús oró por Pedro para que su fe no fallara, y esto nos lo dice Lucas, capítulo 22, de los versos 31 al 32. Oró por Pedro para que su fe no fallara, y él se lo deja en claro a Pedro. Se intercedió por Pedro, por la misión que le confió. El Señor también está intercediendo por cada una de las misiones que nos confía. Así parezcan muy sencillas, pero el Señor ora por nosotros para que no decaigamos en la fe. Después el Señor Jesús, Mateo 9, 37, Jesús pide a los discípulos también que oren para que el dueño de la mies envíe más obreros. Hay una intercesión, Jesús ya ora, pero pide también a todos los discípulos que están a su alrededor que oren también con esta misma intención. También rezó con fervor durante la noche allí en el huerto de los olivos, oró allí en Getsemaní y pidió a sus discípulos que se unieran a él en intercesión. Él les pidió ayuda para orar, para que él pudiese vivir ese momento, que fue un momento difícil. Y nos dice la palabra que cuando se acercó a ellos los encontró dormidos y les va a decir, es que no han podido velar conmigo ni siquiera una hora. Nosotros a veces somos tan mezquinos a la hora de presentarle nuestra oración a Dios, cuando Él nos pide que seamos generosos, porque recuerden que esta oración de intercesión nos conforma muy de cerca con la oración de Jesús. Él quiere vincularnos, unirnos a su misma misión, y es a través de la oración, así que debemos ser muy generosos con el Señor. Este pasaje donde el Señor ora en el huerto es Marcos 14, de los versos 32 al 42, esa oración de Jesús. Ahora en el Evangelio de San Juan, este Evangelio que es tan hermoso, y en todo ese Evangelio vemos a Jesús orando con todo detalle por sus discípulos. Y está precisamente en el capítulo 17, de los versos 6 al 26, la oración por la unidad. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea, que ellos sean uno. El Señor oró por los discípulos, oró por la unidad de ellos y dijo que ese era el testimonio para que todos creyeran que eran sus discípulos, que se aman los unos a los otros. Jesús pidió por la unidad, intercedió por los discípulos. Y nos dice ahora esta carta a los hebreos, que también es maravillosa. Nos dice el Señor: Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial. Miren cómo es la oración de Jesús. Esa oración de Jesús en realidad es en favor de todos nosotros, porque Él quería hacer la voluntad del Padre. Y en el momento crucial, cuando está en el huerto de los olivos, que le dice: Padre, si es posible, aleja de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, está el deseo de la obediencia al Padre. Y nos dice la carta a los hebreos que Jesús fue escuchado por su piedad filial. No podemos pretender creer que entonces Jesús no fue escuchado, porque el Padre finalmente permitió la cruz cuando Él le pedía que si era posible que evitara ese trago amargo. El Señor escuchó su oración y ¿saben qué hizo? No lo retiró de ese momento, sino que le dio toda la fuerza, la gracia. Nos termina diciendo ese texto de la oración de Jesús en el huerto, que después de esto llegaron unos ángeles a servirle, porque Dios da la gracia y el Señor pudo entonces afrontar con valentía ese momento. Otra cita bíblica de esa intercesión de Jesús es Lucas 23, 34, cuando está en la cruz y va a decir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En la intercesión de Jesús vamos viendo cómo Jesús es el intercesor. Eso lo hizo en esos 3 años de su ministerio público, pero toda su vida ha sido una vida de oración y de intercesión. Vamos a ver también la mediación de Jesús. ¿En qué consiste esto de la mediación de Jesús? Y aquí es donde vamos a relacionar con el sacerdocio, que a veces desconocemos tanto, pero es el carácter sacerdotal de Cristo como mediador. Cuando hablamos del mediador, es el que está entre dos partes, y en este caso está delante de Dios en favor de los hombres, que somos cada uno de nosotros, con nuestros pecados, nuestras miserias, y Jesús se está presentando delante del Padre con las heridas, con las señales de sus clavos. Por eso su costado
Él conserva las marcas de la pasión porque Él se está presentando delante de nuestro Padre así, con el sacrificio que Él ha entregado en favor de toda la humanidad, y así es la mediación de Jesús. Bueno, escuchamos que Jesús nos ha proclamado la palabra, nos ha dado grandes enseñanzas, ha realizado la liberación de muchos oprimidos, ha concedido la salud a muchos enfermos, pero miren esto que es central, que nos lo enseña la carta a los hebreos, lo fundamental de todo. Más ahora a Cristo ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador, una alianza basada en promesas mejores. Hebreos 8:6. Todo lo que el Señor ha sido excelente, pero ahora el Señor ha recibido algo que es más grande. Le ha correspondido un ministerio tanto más excelente cuanto mejor es la alianza de la que es mediador. Es que si antes el Señor nos había dicho, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios, y ustedes serán fieles, pero nos dimos cuenta que a lo largo de la historia el pueblo siempre quebrantó la alianza. Y ahora viene el Señor y dice, esta es la nueva alianza que ha sido sellada con mi sangre derramada por todos ustedes, y es una alianza nueva y es eterna, y el Señor es mediador ahora de esa alianza. Nos ha dicho, si ustedes guardan mis palabras, si permanecen en mí, ustedes pueden pedir lo que quieran. El que guarda mi palabra, el que me ama, mi Padre le amará, vendremos a Él y haremos morada en Él. Ahora nosotros somos el templo de Dios, ahora podemos llamar a Dios Padre, ahora nos podemos acercar a Él con toda la confianza, sabiendo que vamos a ser escuchados porque tenemos un mediador delante del Padre, y ese mediador es Jesucristo. Si tenemos esta certeza en la oración, nada nos será imposible y vamos a poder salir adelante con mucha más facilidad. Jesús como Dios y hombre, Jesús está entre Dios y los hombres, así está participando de la doble naturaleza, de la naturaleza humana y divina. Por eso aquí hay algo muy importante que hemos de tener en cuenta. Jesús es llamado también el pontífice, el puente, el que une entonces como pontífice a la humanidad, la une con la divinidad. Se hizo hombre para que el hombre llegara a ser Dios. Esto nos lo enseña también la Iglesia. Se hizo hombre para que el hombre llegara a ser Dios, es decir, por una participación, por una comunión íntima con Dios, para restaurar todo lo que había sido destruido en el hombre a causa del pecado, y esta es la mediación que Jesucristo va a realizar en favor de cada uno de nosotros. Es el mediador en el sentido absoluto de la palabra, de un modo en que nadie más podría hacerlo, en sentido absoluto mediador. Y ya lo hemos visto y lo seguimos recalcando, es que toda nuestra oración pasa a través de Jesús. Para poder llegar a nuestro Padre Celestial debe ser a través de Jesús. Él ha dicho, yo soy la puerta. ¿La puerta para qué? Para entrar en la vida eterna, y la puerta para entrar en la casa del Padre. Solo llegamos a Dios Padre a través de Jesús, que es nuestro mediador. La Virgen María es nuestra más grande intercesora, pero ella intercede por nosotros ante Jesús, como lo hizo en las bodas de Caná, en Galilea. Esa es la intercesión de la Virgen María. Y es un momento también para explicar esto y que nos da mucha claridad. También lo que hacen los santos. Los santos interceden por nosotros. Hay quien dice, es que la Virgen, las advocaciones, la Virgen de Copacabana, es que la Milagrosa, es que la Virgen de Fátima es muy milagrosa. En realidad es una forma en que nosotros decimos que de la Virgen María recibimos favores muy grandes, pero el único que hace milagros es Dios. La Virgen María intercede, como lo hizo en Caná de Galilea, y es el Señor quien realiza los milagros, y esto debemos tenerlo muy claro en nuestra oración. Cuando pedimos a la Virgen María, pedimos su intercesión. Madre, alcánzame las gracias de tu Hijo. Madre, intercede por mí. Cuando le decimos a un santo, necesito este favor, intercede por mí delante del Señor, es porque ellos ya están contemplando el rostro de Dios. Y todas esas oraciones que ellos hacen en favor nuestro llegan a Jesús. Jesús las toma y Jesús, con las señales de sus clavos, Él va delante de Dios nuestro Padre. Por eso es el mediador y es el pontífice, nos une con la divinidad. Espero que vayamos entendiendo bien esto de la mediación de Cristo. Nos dice entonces en la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2 de los versos 5 al 6, pues Dios es uno,
y único también el mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, que se entregó en rescate por todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aquí nos recalca el apóstol que Jesucristo es el único mediador delante de Dios en favor nuestro. Pero es una alegría tan grande saberlo, porque ahora tenemos acceso al Padre a través de Jesús, y si Jesús es nuestro amigo, lo que pidamos en su nombre lo vamos a recibir. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Y son promesas verdaderas, promesas que nunca nos van a fallar entonces. ¿Cuál es el objeto principal de la mediación de Cristo? Es la restauración de la amistad entre Dios y los hombres. Él ha venido por lo que estaba ya perdido. Ha venido a restaurar nuestra relación con Dios nuestro Padre. Ha venido a levantarnos del estado de indigencia en que vivíamos, separados de Dios, para ahora recibir toda la gracia. El profeta Isaías, él nos va a decir, bueno, es el Señor mismo, porque ustedes han levantado un muro delante de mí, y esto es lo que impide que reciban todas las gracias, las bendiciones, pues el Señor ha venido a derribar ese muro, a unirnos con Dios nuestro Padre como mediador que es. La expiación de los pecados, queridos hermanos, se da en la cruz. Ahí es donde el Señor satisface delante de Dios nuestro Padre, bueno, la deuda que nosotros teníamos. Ahí nos purifica, ahí se da la expiación de todos nuestros pecados. Y la muerte de Jesús en la cruz es el acto más grande de intercesión que Él haya podido realizar por toda la humanidad. Ese es el acto más grande de intercesión de Jesús. Y esto es algo también que nos enseña cómo podemos interceder a través de los sacrificios también, y esa es una intercesión valiosísima. Pero unos sacrificios, está el ejemplo del santo cura de Ars. Ustedes recuerdan San Juan María Vianney. Nos dice la biografía de él que él cocinaba 8 papas un día y era el alimento para toda la semana. Cada día se comía una papa. Y él ofrecía todos esos sacrificios durante más de 12 años. Estuvo en un ayuno así tan riguroso, pero él oraba y ofrecía ese sacrificio y con lágrimas por la conversión de su pueblo, de su parroquia, de sus fieles, y logró la conversión de todos ellos. Esa es una oración de intercesión que también se asemeja a la intercesión más grande de Cristo. El acto más grande intercesor de Cristo está en su derramamiento de sangre en la cruz. Allí el Señor nos manifestó todo su amor, intercedió, y le recuerdo aquella palabra: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahí estaba asumiendo todo nuestro pecado, Él estaba tomando todas nuestras cargas y se estaba presentando delante de Dios para justificarnos a nosotros. Por eso, qué mediación tan grande, qué amor tan grande el de Cristo, y así nos quiere conformar con Él, que nos unamos también con nuestros sacrificios, con lo que nos cuesta, y esto es algo que ayuda mucho, darle un sentido a nuestro sufrimiento, y esto yo se los aconsejo, hermanos, porque nos ayudará mucho. En la vida siempre hay que sufrir, todos tenemos algo en que sufrir, todos, absolutamente todos. Aún a esa persona que usted ve más feliz, que ve muy bien, que ama mucho a Dios, lleva su carga por dentro. Pero hay una diferencia entre la persona que tiene a Dios y el que no tiene a Dios. El que tiene a Dios sufre y lo hace con esperanza, y puede unir ese sacrificio al sacrificio de Cristo, y ese sacrificio y ese sufrimiento, hermanos, es un tesoro a los ojos de Dios. Pero el que no tiene a Dios sufre, no tiene un sentido su sufrimiento, se pierde el sufrimiento, se pierden las lágrimas, el dolor que hay en su corazón. Dios lo está viendo, pero Dios quisiera que nosotros le entregáramos todo eso. Vengan a mí los que están cansados, agobiados, y yo los aliviaré, nos dice el Señor. Así pudiésemos nosotros salir adelante, y así nuestro sufrimiento sería mucho más llevadero, sería mucho más fácil. Nos dice el apóstol San Pablo en la carta a los Romanos, capítulo 8, verso 34. Cristo Jesús, que murió, más todavía resucitó y está a la derecha de Dios, y que además intercede por nosotros. La mediación de Jesucristo no acaba nunca. Él en este momento está a la diestra del Padre y está intercediendo por toda la humanidad. Dice también la carta a los Hebreos, capítulo 7, de los verso 25.
De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de Él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. En esta carta a los Hebreos es donde se nos habla de esa entronización del Señor al cielo y que sigue como sumo y eterno sacerdote con esa tarea de interceder. Todo el que se acerca a Dios a través de Jesucristo alcanzará la salvación. El Señor nos ha dicho: vengan a mí, vengan. Ninguno que viene a mí será echado fuera con las manos vacías. Todos debemos acercarnos a Jesús para recibir los favores más grandes. ¿Por qué? Porque Él ahora está intercediendo por nosotros. Los vamos a recibir. Todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él os lo concederá. Tengan esa certeza. Y nos ha dicho: ustedes no han recibido porque no han pedido. Si pidiéramos con esa convicción, al Señor lo que más le agrada es nuestra confianza. Hermanos, recibiríamos todos esos favores y les aseguro mucho más de lo que nosotros pensamos, anhelamos, esperamos a veces. Bueno, ¿todo esto qué implica? Al darnos cuenta que Jesús está intercediendo en favor de nosotros, los hombres, delante del Padre. Miren que ya más de 2000 años y Jesús sigue intercediendo por nosotros. ¿Y saben hasta cuándo va a interceder Jesús por la humanidad? Hasta su segunda venida. Hasta ese momento Él va a estar intercediendo por todos porque quiere nuestra salvación. Quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La intercesión es la máxima prioridad en la mente de Jesús. Y quiero que guarden esta palabra en su corazón. La intercesión es la máxima prioridad en la mente de Jesús, en el corazón de Jesús. Es la prioridad en este momento. Él ya entregó su sacrificio, ya se ofreció totalmente al Padre en esta tierra, ya realizó la obra de la redención, pero Él sabe que muchos todavía no lo hemos reconocido, que somos infieles, que estamos lejos de Él. Hay muchos que aún necesitan conocer a Dios, recibirlo, y por eso Él sigue intercediendo por todos. Él está en este momento orando por ti, por mí, por eso Jesús es el mediador. Está allí delante del Padre y lo estará hasta el fin de los tiempos. Hablaremos ahora de Jesús como el sumo y eterno sacerdote. Jesús como sumo sacerdote. Y para esto hemos de remitirnos a lo que nos dice la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, allí desde el libro del Éxodo, nosotros encontramos este testimonio. ¿Para qué estaba el sumo sacerdote? Para ofrecer sacrificios, expiación por el pecado, para interceder por el pueblo. Y está el ejemplo de Aarón, el hermano de Moisés. Éxodo 28, de los versos 6 al 30. Éxodo 28, de los versos 6 al 30, ustedes encuentran todo esto. Se dice que los ornamentos, nos lo dice la palabra de Dios, los ornamentos con que vestía el sacerdote Aarón, llevaba en sus hombros inscrito el nombre de las 12 tribus de Israel y también lo llevaba cerca a su corazón, en el pecho. Esto para recordar que cada vez que él entraba delante de la presencia de Dios, él llevaba al pueblo, llevaba las cargas del pueblo, intercedía por ellos. Cuando ofrecía los sacrificios, lo hacía por el pueblo en expiación de sus pecados. Pero ese sacrificio no era suficiente, hermanos. Por eso Jesús se hizo hombre y se hizo sacerdote. Dice Santo Tomás de Aquino que Jesús desde el primer momento que entra en este mundo, es decir, desde que se da la encarnación, en ese momento entró como sacerdote. Y se vale de lo que dice la carta a los Hebreos: no quisiste ofrendas ni sacrificios, pero entonces me diste un cuerpo. Y yo te dije: aquí estoy para hacer tu voluntad. Me diste un cuerpo. Jesús como hombre es sacerdote. Para eso se hizo hombre. Y Jesús fue sacerdote y seguirá siendo sacerdote siempre. Eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Y el sacerdocio existe para un sacrificio. El sacerdocio existe para ofrecer oraciones en reparación. El sacerdote está en medio del pueblo para interceder por él delante de Dios para el perdón de sus pecados. Jesús lo sigue haciendo y hoy lo está haciendo a través de nosotros los sacerdotes, que somos partícipes del único sacerdocio que existe, el sacerdocio de Cristo, porque Él es el sacerdote único. Nosotros participamos de ese sacerdocio por el mismo amor que Dios nos tiene en favor de toda la humanidad. Decía el mismo Santo Tomás de Aquino
Todo sacerdocio existe para un sacrificio y la víctima de ese sacrificio es el mismo sacerdote. En Jesucristo nosotros encontramos que Él es sacerdote, Él es víctima y Él es altar. En Él está toda la plenitud de un sacerdocio nuevo, totalmente distinto a este sacerdocio del Antiguo Testamento, porque el sacerdocio de Cristo es eficaz, es capaz de traer la salvación, es capaz de traer ahora la reconciliación con Dios nuestro Padre. Y esto es algo muy hermoso que nosotros debemos ofrecerlo a Dios todos los días de nuestra vida. Entonces dice Éxodo 28, en los versos 29 y 30, llevará pues a Aarón constantemente sobre su corazón, en presencia del Señor, las suertes de los hijos de Israel. Por lo tanto, Aarón portaba en sus hombros y en su corazón los nombres de las tribus de Israel, porque él estaba orando por ellos, ofreciendo sacrificios, ofreciendo sus oraciones por el pueblo. Y ahora nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 14, para mostrarnos esta semejanza que hay entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Cristo. Hebreos 4, verso 14. Así ya no seremos como niños. Perdón, estaba buscando donde no era. Es la carta a los Hebreos. A ver, se me han perdido los hebreos, están aquí después ya. Hebreos 4, 14. Teniendo pues un gran sumo sacerdote que penetró los cielos, Jesús el Hijo de Dios, mantengamos nuestra confesión de fe. Tenemos ese sumo sacerdote que penetró los cielos. Ahí está Jesús, que es el intercesor entronizado. Está intercediendo por nosotros ahora y por lo tanto estemos firmes en nuestra fe, en la convicción de nuestra fe, que no vamos a ser defraudados absolutamente nunca. También nos dice Hebreos 5, verso 6, también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para la eternidad, a la manera de Melquisedec, palabra de Dios, tú eres sacerdote para la eternidad. Entró en el mundo siendo sacerdote y ahora sigue siendo sacerdote delante de Dios nuestro Padre y lo es para la eternidad, el sumo y el eterno sacerdote. Encontramos esa comparación entonces entre Aarón y Jesús. Jesús como sumo sacerdote no solo expió nuestros pecados, sino que hoy sigue intercediendo por todos nosotros. Hoy sigue orando por todos nosotros porque Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Primera de Timoteo 2, 4. Y nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 16. Por eso, comparezcamos confiados ante el trono de la gracia para alcanzar misericordia y encontrar gracia para un auxilio oportuno. Comparezcamos confiados. Qué invitación tan hermosa. No hemos de tener miedo a la hora de acercarnos a Dios, porque Jesucristo está con nosotros. Confiados podemos comparecer ante Dios para alcanzar misericordia y encontrar la gracia y un auxilio oportuno. Dios, hermanos amados, nos abre los brazos, nos espera con todo el amor de su corazón. Basta que nosotros pidamos la gracia de Jesús. Jesús decía en un momento cuando decían de él, lo juzgaban, que él expulsaba a los demonios en nombre de Belzebul, el príncipe de los demonios. Y él ahí es cuando dice, yo les aseguro que todo pecado les será perdonado en esta tierra. Pero el pecado, el que blasfema contra el Espíritu Santo, nunca le va a ser perdonado, ni en esta vida ni en la otra. Y ese pecado contra el Espíritu Santo consiste precisamente en esto, en no aceptar la gracia de Dios que nos llegó a través de Jesús. El no aceptar a Jesús es no aceptar la salvación, es cerrarnos al auxilio que Dios nos dio, el medio que Dios nos dio para alcanzar la salvación. El que no acepta a Jesús, queridos hermanos, no está aceptando la gracia,
la salvación de Dios. El que conscientemente hace esto, niega a Jesús, lo rechaza, entonces está rechazando también su salvación. En eso consiste ese pecado contra el Espíritu Santo. Y veamos ahora, porque Dios es tan bueno con nosotros, que Él nos quiere hacer partícipes de su misma misión, de su misma tarea. La intercesión, una colaboración sagrada con Jesús. Es una colaboración sagrada, un carácter sagrado, es algo santo, algo muy grande. Y Jesús quiere que nosotros compartamos también esa misma tarea con Él. Quería contarles algo que me sucedió esta semana que me llamó también mucho la atención, antes de continuar, en cuanto a lo que es el sacerdocio. Jesús ha querido prolongar ese sacerdocio, se lo había dicho a través de nosotros los hombres, por amor a la humanidad. Ese carácter sacerdotal que es tan grande. Esos días salí a hacer deporte por allí y entonces un fiel de la parroquia, creo que estaba por ahí a unos 20 metros, y yo lo veo que se da la bendición, se dio la bendición, y cuando paso por un lado me saluda: Padre, ¿cómo está? Y en ese momento pues yo me llené de mucha alegría también, me motivó eso porque es ver cómo aún hay personas que reconocen en el sacerdote la presencia de Dios, de Cristo. Y esto es lo que Dios ha querido hacer con nosotros a través de Jesús. Quedarse, hacerse cercano, manifestarnos signos concretos donde Él está y que podemos alcanzar por nuestra fe, la gracia, la misericordia, y es algo pues hermoso también. Quería compartirles esto porque fue algo que me llenó de alegría, de motivación también, y me recordó también eso, ¿sí? Aun cuando yo iba en un traje de deporte, pero yo sigo siendo aquel que puedo llevar a Dios a los hombres, puedo reflejar a Dios en la humanidad, y esta tarea también cada uno de nosotros está llamado a realizarla. Vemos entonces esa intercesión de Jesús como una colaboración sagrada al Señor. La intercesión nos adentra en esa colaboración sagrada con Jesús. La Escritura en varios pasajes, cuando se refiere a los cristianos, los va a llamar colaboradores de Dios. Ustedes pueden confrontar 1 Corintios capítulo 3, verso 9, o también 2 Corintios capítulo 6, verso 1. Y dice el apóstol San Pedro, 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro capítulo 2, verso 9. Ustedes en cambio son un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Nosotros somos pertenencia de Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Nosotros somos propiedad de Dios. Y esto es algo muy hermoso, ustedes son sacerdocio real. En el bautismo nosotros recibimos el sacerdocio común de los fieles en el bautismo. Y por ese sacerdocio nosotros podemos ofrecer oraciones a Dios, podemos unirnos a Dios también. Por ese sacerdocio un padre puede bendecir a su hijo, a su hija, puede bendecir, lo hacemos, los alimentos, puede también interceder por ese sacerdocio que hemos recibido, el carácter sacerdotal, ser también signos de Cristo aquí en la tierra, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Eso somos todos nosotros cuando le abrimos el corazón al Señor, pero a veces no somos conscientes y por eso nos perdemos tantas gracias especiales que el Señor quiere derramar. Jesús quiere que nosotros, los elegidos, seamos colaboradores en su ministerio de intercesión. Nos está llamando a ser intercesores. El hecho que tú estás aquí en este momento formándote en esta escuela de oración y ahora con esa meta cada vez más clara de formarnos como el ejército de intercesores, el Señor quiere que nosotros seamos sus colaboradores, que seamos sus agentes, recordándoles que la intercesión es el arma secreta. Somos los agentes secretos de Dios para combatir el mal, para combatir contra todo aquello que nos pueda apartar de Dios y para que la salvación de Dios, que es el deseo del Señor, llegue a cada uno de nuestros corazones. Nos dice la carta a los Hebreos, capítulo 5, verso 3, dice: todo sumo sacerdote, todo sacerdote es tomado entre los hombres y tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados como por los del pueblo. Ofrecer sacrificios por sus propios pecados y por los pecados del pueblo.
dice, es tomado entre los hombres. Por eso Jesús hubo de hacerse hombre para poder ser sacerdote. Santo Tomás defiende esto, él se hizo hombre para ser sacerdote, porque siendo sacerdote podía realizar esta obra de la salvación del mundo entero, como mediador, como pontífice, como aquel que ofrece los sacrificios, como aquel que enseña. Fue así como el Señor tomó el camino para darnos la salvación, la restauración a toda la humanidad. Por eso en la intercesión, nosotros compartimos las mismas cargas de Jesús. Esa es una oración que nos conforma tanto con Cristo. Por eso vamos al corazón de Cristo. Y en esta oración vamos a aprender a hacerlo así, a decirle, Espíritu Santo, antes de cualquier oración, Espíritu Santo, ven, ilumina mi mente, mi corazón, regálame los sentimientos de Cristo. Espíritu Santo, enséñame cómo debo orar en este momento. Enséñame cuáles son las cargas que hay en el corazón de Cristo, es decir, ¿por qué debo orar? ¿Cómo puedo yo ayudarle a Cristo en esta misión? Porque nosotros somos los miembros de Cristo, somos sus manos, somos sus ojos, somos sus oídos, somos sus pies, somos sus labios en esta tierra. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios, ahora somos templo del Espíritu Santo y Cristo mora en cada uno de nuestros corazones. Qué hermoso, qué bonito es que nosotros podamos llegar a decir como el apóstol San Pablo, ya no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Es Cristo quien vive en mí. Si Cristo vive en mí, entonces yo debo desempeñar la misma misión de Cristo. Si Cristo está en mí, yo seguiré el camino de Cristo. Yo seguiré siendo el signo de Cristo en esta tierra. Y si Cristo está intercediendo en este momento, yo también debo interceder. Por eso la intercesión implica compartir, tomar las cargas del corazón de Cristo. Es lo más íntimo de Dios. Por eso les hacemos tanto énfasis que esta oración de intercesión es una prioridad. Es tan necesaria porque la intercesión está en primer lugar en la mente de Cristo, como la prioridad de Cristo en favor de toda la humanidad. Dios Hijo, entonces para ir concluyendo, Dios Hijo es nuestro intercesor entronizado, creo que ya lo entendemos. En esta tierra intercedió por nosotros, por sus discípulos, oró también por todos los que creeríamos en Él, intercedió por todas las necesidades. Después, el culmen, el acto más grande de la intercesión de Cristo se da en la cruz. Allí al derramar su sangre nos justificó, nos alcanzó la redención. Después de ser sepultado, resucita, asciende al cielo, pero está entronizado allí a la diestra del Padre, está orando por ti, por mí, está orando por toda la humanidad, está clamando para que a todos los hombres llegue la salvación, para que esos méritos de su pasión, su muerte y resurrección sean aplicados en nuestra vida y podamos alcanzar gracia delante de Dios a través de Jesús y entrar un día en el reino de los cielos limpios, puros, porque hemos sido lavados en la sangre del Cordero, nuestros pecados y ser criaturas nuevas. ¿Qué está haciendo Cristo en este momento? Intercediendo por ti, intercediendo por mí, a la diestra de Dios. Jesús entonces, el intercesor entronizado, y Dios, Espíritu Santo, el intercesor que mora en nuestro interior. Somos templos del Espíritu Santo y nos lo enseña el apóstol Pablo, que el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como conviene. El Espíritu Santo por eso es llamado abogado, defensor, consolador, intercesor. Es nuestro intercesor interior. Está allí en nuestro corazón, Él nos ayuda a orar. Somos su templo y esto es una alegría muy grande. Por eso volvemos al título general de este capítulo. La intercesión es una oración trinitaria. Siempre con Jesucristo, en Jesucristo, bajo la guía y el poder del Espíritu Santo, nos presentamos ante Dios nuestro Padre Celestial, que tanto nos ama. Jesús nos llama finalmente a ser sus colaboradores o compañeros de intercesión. Y esto para nosotros, más que una carga, decir qué responsabilidad tan grande, es cierto. Pero más que esto es un honor, queridos hermanos. Debemos sentirnos dichosos de saber que el mismo Dios, Jesucristo, el hombre perfecto, Él ha querido compartir su misión. ¿Quiénes somos nosotros para que Él confíe tanto? ¿Quiénes somos nosotros, hermanos? Sabemos que en la intercesión Dios nos toma como instrumentos. Por la intercesión Dios actúa
actúa a través de nosotros también. Por una palabra, yo me coloco de rodillas delante de Dios, le dirijo mi oración en favor de un hermano y saber que esa oración es capaz de alcanzarle la salvación, la conversión, que un sufrimiento que estoy llevando ahora, que es muy profundo tal vez, y si yo se lo ofrezco a Dios en favor de un hermano, a ese hermano le puede llegar la salvación, a un moribundo que estaba perdido, por una oración mía en favor de ese hermano presentada a Cristo con amor, le llega la salvación. Es un honor para nosotros. El Señor nos dice por ello, los que enseñan a otros, el camino de la salvación brillarán por la eternidad más que las estrellas, el que lleva a otros hermanos a la salvación. Qué alegría podremos nosotros experimentar en el cielo, yo lo imagino, cuando nos demos cuenta que por esa oración, por esas coronillas que realizamos a la Divina Misericordia, por la conversión de los pecadores, por ese rosario que a veces nos cuesta madrugar en la mañana, por esa oración de corazón, por ese ayuno que hiciste un día, otros hermanos se salvaron. Eso es algo tan maravilloso, tan grande, queridos hermanos. Yo sé que Dios va mucho más allá de lo que nosotros pensamos, esperamos, pero a veces pienso en mi mismo sacerdocio. Digo, mi sacerdocio tiene sentido, lo que yo hago, mi vida tiene sentido por la salvación de un solo ser, de los seres humanos, de los hijos de Dios. Un solo ser humano que a través de mi miseria, mi nada, de mi oración, de mi intercesión, de lo que yo hago, esa persona alcance la salvación y darme cuenta de eso, quién soy yo, para que el Señor confíe tanto en mí. Y esta es la invitación que el Señor nos ha hecho en este día. Por eso confiemos en Él, acerquémonos a Él con toda la confianza ante el trono de Dios, porque intercesor tenemos. No desesperemos, hermanos, porque hay alguien que está día y noche, es el intercesor entronizado, está contemplando la gloria de Dios y está orando en favor de todos nosotros, la humanidad, para que alcancemos la salvación, el consuelo, la paz, para que su reino se establezca en cada uno de nuestros corazones. Hermanos, les motivo a la perseverancia, sigamos creciendo en esta escuela de oración, no nos desanimemos nunca, porque el demonio va a querer colocar obstáculos. Es que ya me atrasé en las lecciones. Hermanos, pidámosle a Dios y sigamos en este camino, porque Dios quiere hacer una obra muy grande con nosotros. Quiere actuar a través de nosotros en favor de la humanidad. Y es lo más hermoso, lo más noble que podemos hacer en este momento, es orar, interceder, entregar toda nuestra vida en oración, uniéndonos al proyecto salvífico de Dios, participando directamente del plan de Dios, y así todos también podremos heredar la vida eterna con toda la alegría y la paz de nuestro corazón. Queridos hermanos, la gracia del Señor esté con todos ustedes, y los bendigo en nombre de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Que la Virgen María sea siempre su compañera de camino y que podamos seguir creciendo en esta experiencia del amor de Dios.